Hola de nuevo, es un gusto saber que me acompañarán nuevamente en esta ocasión. En esta tercera y cuarta parte hablaremos de un tema muy importante, el cual es propiedades coligativas, e intentaré aclarar las siguientes interrogantes comunes de la vida cotidiana. Primero, ¿por qué le echan sal a la nieve en las carreteras en los países al norte en invierno? O la segunda, ¿por qué el agua en el mar no se congela totalmente en los polos a pesar de que su temperatura es de menos 1.5 grados Celsius en promedio? U otra, que ya se la han hecho en este curso posiblemente, pero no es tan común como por ejemplo, ¿cómo podríamos hacernos un huevo duro en la cima del Everest si no llevamos una olla de presión? Recordemos que el punto de ebullición del agua en el Everest es de aproximadamente 70-75 grados Celsius y eso es muy bajo para cocinar un huevo. De forma introductoria, les informo que esto se debe a una relación soluto-disolvente. Vamos a avanzar puntualmente en los efectos sobre las propiedades físicas más comunes de las mezclas, dependiendo de la naturaleza del soluto y del disolvente. Vamos a empezar con el efecto en la presión de vapor que tienen las propiedades coligativas. Antes de iniciar, no está de más recordar qué es la presión de vapor. Si recuerdan, la presión de vapor es un equilibrio dinámico entre las fases gaseosas y líquida o sólida de una sustancia y depende de forma inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares predominantes en la sustancia. Ahora, dependiendo de esa presión de vapor, podemos catalogar las sustancias entre volátil y no volátil. ¿Qué es una sustancia volátil? Bueno, una sustancia volátil o algo volátil es una medida cualitativa de qué tan fácil se evapora un líquido. Por lo tanto, una sustancia volátil tiene una presión de vapor relativamente alta. Como vemos, la presión de vapor depende de forma inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares de la sustancia. ¿Qué pasará si tenemos una mezcla y le agregamos una sustancia externa que sea no volátil? O sea, ¿qué pasa si tenemos el disolvente, que sería la sustancia volátil, y le agregamos un soluto no volátil a este disolvente? ¿Qué pasará con la presión de vapor que se va a reflejar en las fuerzas intermoleculares totales de la mezcla y que por ende va o a aumentar o a disminuir la presión de vapor? ¿Qué pasaría en este caso? Como ustedes podrían esperar, cuando le agregamos un soluto no volátil a un disolvente volátil, la presión de vapor total de la mezcla va a disminuir. Y esto se puede calcular de una forma más cuantitativa con el modelo de la ley de Raoult, el cual es el que sigue para un disolvente volátil con una sustancia no volátil como soluto. Sería la siguiente fórmula, donde P sub A es la presión de vapor de la mezcla, X sub A es la fracción molar del disolvente volátil y P0 sub A es la presión de vapor del disolvente volátil cuando está en estado puro. En otras palabras, cuando no tiene disuelto un soluto no volátil. Si ustedes pueden ver, al disminuir la fracción molar, o sea, a la hora de agregar un soluto no volátil, la presión de vapor, esta de acá, de la mezcla, va a ir disminuyendo conforme aumentamos la cantidad del soluto no volátil. ¿Por qué? Porque al ir agregando soluto no volátil, la fracción molar irá disminuyendo. Este caso es un típico ejemplo de la ley de Raoult. Otro ejemplo muy común sería cuando mezclamos un disolvente volátil con un soluto volátil. Digamos que mezclemos acetona con etanol, que son compuestos muy comunes de encontrar en el mercado. Ambos son volátiles. Entonces, el modelo de la ley de Raoult tendrá que adecuarse a esta situación de la siguiente forma, donde P sub T es la presión de vapor total de la mezcla, P sub A va a ser la del disolvente y P sub B la del soluto. Entonces, cuando tomamos esta igualdad y la trasladamos acá, queda de esta forma.
como ustedes pueden ver, es un equilibrio entre las dos presiones, o sea, mientras una gana, otra pierde. Podría decirse que es un promedio que depende de las fracciones molares de las presiones de vapor de cada una de las sustancias, tanto el disolvente como el soluto. Continuando, les presentaré dos ejemplos de ejercicios que se pueden encontrar para los efectos de la presión de vapor en las propiedades coligativas. No obstante, al igual que con las dos partes pasadas, estos ejercicios los van a encontrar en una diapositiva aparte. Esta diapositiva solamente se tratará de teoría y la que les voy a subir al aula virtual tratará de la resolución de ejercicios. Estos ejemplos van como siguen. Está la primera, donde vemos que tenemos que calcular la presión de vapor del agua de mar conociendo los demás datos. Por lo tanto, tenemos que calcular las fracciones molares y todo lo demás. Luego está el siguiente ejercicio, que va haciendo algo parecido pero con una mezcla de agua etanol, por ejemplo, como les estoy diciendo aquí, con el cacique. Ustedes pueden calcular la presión de vapor del cacique, conociendo las presiones de valores de cada una de las otras dos sustancias. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes vieron el modelo de Raoult, se ve muy sencillo, muy puntual, pero eso no ocurre siempre en la realidad. ¿Por qué? Porque el modelo de Raoult es un modelo idealista. No toma en cuenta muchísimos factores en la ecuación, solamente toma en cuenta presiones parciales y fracciones molares. Por ejemplo, no toma en cuenta los comportamientos de las fuerzas intermoleculares actuando entre el disolvente y el soluto. Eso va a ocasionar que en las disoluciones reales haya un desviamiento de la idealidad de la ecuación de Raoult. Por ejemplo, ustedes pueden calcular una presión de vapor con el modelo de Raoult y la calculan y la determinan experimentalmente y se van a dar cuenta que puede ser que sean relativamente diferentes. ¿Por qué? Justamente por las fuerzas intermoleculares que no se están tomando en cuenta en el modelo de Raoult. No obstante, para los fines didácticos del curso, vamos a tomar en cuenta que las mezclas de disoluciones y el efecto en la presión de vapor es un modelo ideal. Para disoluciones reales hay que incluir inclusive cálculo diferencial para tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares. Continuando veremos el siguiente tema, el cual es el efecto que tienen las disoluciones electrolíticas. Recordemos que existen los compuestos electrolíticos, no electrolíticos y los electrolíticos débiles, ¿verdad? Entonces, en este momento nos podemos preguntar que si en propiedades coligativas, ya que vemos que depende en muchos casos de las fracciones molares, si será lo mismo una disolución, 1 molitro de azúcar y de sal en agua. Nuevamente recordando, tenemos que hacer un breve repaso del proceso de disolución, donde recordemos que se puede dividir en tres diferentes categorías dependiendo de la naturaleza de la sustancia, donde está solvatación, donde la sustancia nada más se ve recubierta por el disolvente, disociación, donde se divide una sal iónica especialmente en dos partes, el catión y el anión, y la última que sería ionización, que pasa mucho con los ácidos fuertes o los ácidos débiles, donde tenemos un compuesto molecular que al ser agregado en un disolvente, este se separa debido a las fuerzas de separación que introduce este disolvente en el enlace. Entonces, podríamos pensar que cuando pasa el proceso de solvatación, no hay una división. Por lo tanto, un mol de azúcar seguirá siendo un mol de azúcar a pesar de haber sido disuelto. En cambio, en el proceso de ionización y disociación vemos un fenómeno como el que sigue. Tomemos por ejemplo un mol de cloruro de sodio y lo disolvemos en una cantidad de agua que queda a discreción de ustedes. Si lo pensamos, al agregar ese mol de cloruro de sodio al agua va a pasar lo siguiente. Se va a dividir en un mol de cationes sodio y un mol de aniones cloruro, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos el doble de concentración de soluto aparente. Entonces, sabiendo que ocurre este proceso, ¿cómo afecta esto las propiedades coligativas?
como ustedes podrían esperar, sí hay un efecto en las propiedades coligativas debido a este proceso, que es el de multiplicación de partículas disueltas. A este proceso se le conoce como el factor de Van Hoff y este se calcula de la siguiente forma. El factor de Van Hoff muchas veces es denotado con una I minúscula y la cual se iguala al número aparente de partículas en disolución entre el número de moles del soluto disueltos. Si lo vemos así, nos va a costar un poco más entender qué significa esto, porque no lo vemos con partículas puntuales. Por ejemplo, sabemos que el cloruro de sodio, el factor de Van Hoff sería de 2. ¿Por qué? Porque tenemos un mol de cloruro de sodio disuelto, o una partícula de cloruro de sodio disuelta, equivale a 2 partículas aparentes, un cloruro y un sodio, ¿verdad? Lo mismo pasaría con el cloruro de potasio. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el azúcar? El azúcar no se va a disociar o ionizar, permanecería solamente como una partícula. Entonces, el factor de Van Hoff para el azúcar sería igual a 1. Por supuesto, hay sustancias que tienen factores de Van Hoff más altos que 2. Por ejemplo, el cloruro de hierro, 3, tiene un factor de Van Hoff de 4. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cloruros que se van a disociar y un hierro que también va a hacerlo. Otra sustancia que puede presentar un factor de Van Hoff aún más alto sería el sulfato de hierro 3. Como podemos hacer el conteo, tenemos 2 iones de hierro y 3 iones sulfato. Recuerden que el sulfato no se va a disociar en oxígeno y azufre, él se va a quedar como sulfato. Entonces serían 2 más 3 sería igual a 5. ¿Ven? Es bastante sencillo y este factor de Van Hoff nos va a servir más adelante porque va a ser totalmente diferente calcular la variación del punto de ebullición cuando agregamos azúcar que cuando agregamos, digamos, cloruro de sodio por este factor. Cabe notar que el factor de Van Hoff, como lo presenté a continuación con este cálculo sencillo de iones, solo ocurre idealmente en concentraciones muy bajas. En disoluciones reales sigue ocurriendo el fenómeno de multiplicación de partículas disueltas, pero no en su totalidad, como lo vamos a ver en los datos reales que les presento a continuación. En estos datos reales vemos que primero son medidos en una disolución acuosa a 0,05 mol entre litro a 25 grados Celsius. Si vemos, la sacarosa pues no cambia, no tiene sentido que cambie, no puede disminuir su número. ¿Por qué? Porque se va a disolver completamente, ni va a aumentar porque no va a disociarse. El cloruro de sodio ya presenta una leve disminución. Pasa de ser un 2.0 en el ideal a 1.9. Vemos casos más graves, por ejemplo, con el sulfato de magnesio, donde su factor de Van Hoff es de 2 y pasaría a ser 1,4. El cloruro de magnesio también presenta una leve disminución y el cloruro de hierro 3 presenta también una disminución clara en el factor ideal contra el medido. Primero, les voy a dejar una interrogante flotando en el aire para que ustedes se lo pregunten. ¿Cómo hacen para medir los factores de Van Hoff? Ustedes podrán tomar una idea de cómo se hacen en el penúltimo tema del curso, el cual es electroquímica. Pero para eso todavía falta rato. La siguiente interrogante que les planteo es ¿por qué creen que ocurre esta disminución? Lo que pasa es este efecto conocido como el efecto de par iónico, donde en una disolución más concentrada va a ser más difícil que hayan partículas puntuales, tanto catión como anión, lo suficientemente separadas como para que el agua solvate completamente el catión y el anión separados. Lo que podría pasar es lo que pasa acá, que a pesar de que ya fueron separados, puede ser que como ya hay más frecuencia de choques entre cationes y aniones, estos se junten y el agua solvate alrededor de los catión y el anión. Sería un análogo a la solvatación en cierta parte de la población iónica. Como ustedes podrán imaginar, este efecto del par iónico va a disminuir el número aparente de partículas en la disolución. ¿Por qué?
porque si esto iban a ser dos partículas aparentes, se convirtió solo en una. Esto sería todo por esta tercera parte del tema 3. Nos vemos en la próxima.